Hola, en los dos videos anteriores revisamos qué es un intervalo de confianza y cómo podemos utilizar un intervalo de confianza para poner a prueba una hipótesis. En este video vamos a ver dos ejemplos aplicados de este último punto. En primer lugar, vamos a poner a prueba la hipótesis nula de que el promedio de los puntajes de diferencia es igual a 0, y en el segundo caso vamos a poner a prueba la hipótesis nula de que la diferencia de los promedios de dos grupos es igual a 0. Entonces comencemos. El primer ejemplo corresponde a la siguiente situación. Hay una intervención que queremos poner a prueba y para ello vamos a realizar un pequeño estudio preliminar en el cual vamos a medir cierta variable en el pretest y la misma variable en el posttest. La variable escogida es el riesgo de aterosclerosis, para lo cual vamos a utilizar un índice que nos va a brindar un puntaje continuo, es decir, es una variable numérica cuantitativa. Vamos a examinar entonces la diferencia entre el posttest menos el pretest. La hipótesis que vamos a tener es que en promedio va a haber un cambio entre la observación 1 y la observación 2, es decir, entre el pretest y el posttest. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Por cada participante vamos a restar el posttest menos el pretest y luego vamos a promediar todas esas diferencias, todos esos puntajes de diferencia. Nuestra hipótesis, lo que nosotros pensamos, es que entre el pretest y el posttest va a haber un cambio, ¿sí? Por lo tanto, si todas esas diferencias individuales, ¿sí? Es decir, esas diferencias entre posttest menos pretest de cada persona, las promedio, ese promedio de las diferencias debería ser distinto de 0. Esa es la hipótesis, digamos, de la investigación, ¿no? Sin embargo, recordemos que tradicionalmente se trabaja con lo que se llama una hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula indicaría que este promedio de diferencias va a ser igual a 0. Y lo que, entre comillas, nosotros quisiéramos es encontrar evidencias para rechazar esta hipótesis nula, ¿sí? Como recuerden, este valor de aquí, o este símbolo, indica el promedio, pero el promedio de toda la población. Sin embargo, nosotros no podemos acceder a toda la población, ¿sí? Por lo tanto, vamos a extraer una muestra aleatoria y es en esa muestra aleatoria que vamos a calcular el promedio. Recuerden que X barra significa promedio, pero de la muestra, ¿sí? Entonces, si sacamos el promedio de las diferencias en nuestra muestra, esa va a ser una estimación de este valor poblacional. Si recordamos, hemos visto en videos anteriores que con fines de hacer una inferencia, es decir, para tratar de inferir este valor a partir de este, ¿sí? Hacer una inferencia de esto a esto, es que vamos a obtener un intervalo de confianza, ¿sí? En el video anterior, o en los dos videos anteriores, hemos hablado de qué cosa significa un intervalo de confianza del 95%. Entonces vamos a tener este promedio, si este promedio de diferencias, y su intervalo de confianza. Si ese intervalo de confianza incluye el valor 0, eso significa que no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque ese intervalo de confianza indica posibles valores en los cuales puede estar el valor de la población. Si ese intervalo de confianza no incluye el valor 0, entonces yo puedo tener cierta certeza de que el valor 0 posiblemente no es el valor de la población, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo, con datos, ¿sí? Datos reales, bueno, datos arreglados para el ejemplo, pero que se basan en datos reales. Partamos de lo siguiente. Tenemos aquí un conjunto de variables, ¿sí? De una base de datos, pero creo que nos centremos en esto. Este CABI es un índice de aterosclerosis, que recordarán es lo que queríamos nosotros tener, lo que queríamos medir, según este ejemplo. Este índice de aterosclerosis ha sido medido tanto en el pretest como en el posttest, ¿sí? Es justamente lo que tenemos aquí. O1, observación 1 y observación 2, pretest y posttest.
Y recuerden que lo que íbamos a hacer era que por cada participante íbamos a restar el post-test menos el pretest, y es justamente lo que hemos hecho en esta otra columna. Por ejemplo, aquí 9.6 menos 9.5 es 0.1. Y hemos hecho lo mismo con cada uno de los participantes. Y tenemos entonces aquí los puntajes de diferencia. Recordemos que la hipótesis nula es que el promedio de estos puntajes de diferencia es igual a 0. ¿Sí? Para poner a prueba esa hipótesis nula, vamos a calcular el promedio, pero obviamente no de la población, sino de los datos de la muestra. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Si observan ustedes, en la segunda fila, son 185 personas, ¿no? En la segunda fila vemos que el promedio de esas diferencias es de menos 0.908. Ese es entonces el promedio de las diferencias. Con este promedio y su desviación estándar, que es la última fila, que es 0.711, con este promedio de diferencias y la desviación estándar de esas diferencias, ¿será posible rechazar la hipótesis nula que dice que el promedio de la población es igual a 0? Eso entonces lo podemos hacer calculando un intervalo de confianza, ¿verdad? Para ello necesitamos el error estándar. El error estándar, como recordarán, es una medida de qué tanto puede fluctuar este valor, en este caso esta media, si realizamos muchos estudios, ¿no?, con el mismo tamaño de muestra. Entonces, si saco otra muestra de 185 personas y saco otra muestra y otra muestra y otra muestra, ¿cuál sería la desviación estándar de las medias obtenidas en cada una de estas muestras? Eso es lo que llamamos error estándar. Con este error estándar podemos calcular un intervalo de confianza, ¿sí? Bueno, eso es la distribución de los datos, es decir, la distribución de estos puntajes de diferencia, ¿sí? Esperamos que sea aproximadamente simétrica, ¿no?, para no tener problemas con la inferencia. Y aquí creo que nos centremos solamente en esta parte de aquí, ¿sí?, en estas tres últimas columnas de esta tabla. El puntaje, la media de las diferencias, la diferencia promedio, es justamente el promedio de estos puntajes que ya vimos también más arriba, es el mismo valor. Y lo que aparece aquí es su intervalo de confianza, ¿sí? Su intervalo de confianza al 95%. Vean ustedes que este intervalo de confianza va de menos 0.194 a 0.023, ¿sí? Recuerden, la hipótesis nula es que el promedio en la población es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, el intervalo de confianza de este promedio, ¿sí?, va de un valor negativo a un valor positivo, es decir, sí incluye el valor 0. En conclusión, yo no puedo descartar la posibilidad de que el valor verdadero, el valor poblacional, sea 0. Por lo tanto, mi conclusión es que yo no puedo rechazar la hipótesis nula que me dice que el promedio de las diferencias es igual a 0. En conclusión, no puedo yo rechazar la hipótesis nula. En conclusión, no puedo yo asegurar que haya habido un cambio entre el pretest y el posttest, ¿sí? Ese fue entonces nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo es algo distinto. En este segundo ejemplo no vamos a trabajar con un único conjunto de valores, sino que vamos a tener dos valores. Vamos a medir el colesterol malo, en dos grupos de personas, en personas con hipertensión y en personas sin hipertensión. Dense cuenta que aquí sacamos el puntaje de diferencias y solo trabajamos con un solo promedio, ¿no?, que es el promedio de esas diferencias. Sin embargo, aquí, como tenemos dos grupos, vamos a tener que trabajar con dos promedios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener el promedio de las personas con hipertensión y el promedio de las personas sin hipertensión. Mi hipótesis va a ser que el promedio de colesterol de las personas con hipertensión menos el promedio de colesterol de las personas sin hipertensión es diferente de 0. ¿Qué quiere decir? Que los promedios de ambos grupos son diferentes. Es decir, que este valor es distinto a este valor. Recuerden, estamos hablando aquí de los promedios poblacionales, ¿no? Es lo que al fin y al cabo querríamos nosotros conocer, ¿no? Ahora bien, esta es nuestra hipótesis de investigación, ¿no? Entonces nuestra hipótesis nula
sería que más bien no hay diferencias entre ambos promedios, ¿verdad? Que el promedio de las personas con hipertensión es igual al promedio de las personas sin hipertensión. Sin embargo, otra vez repito, aquí estamos hablando de los promedios poblacionales. Sin embargo, en la vida real no vamos a poder acceder a toda la población. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es acceder a un promedio, pero a un promedio de una muestra extraída. Voy a extraer una muestra de personas con hipertensión, una muestra de personas sin hipertensión y voy a sacar el promedio de cada uno de estos dos grupos, ¿no? Recuerden que esta X barra significa promedio de la muestra, mientras que este símbolo significa promedio de la población. Como yo no puedo acceder a la población para poner a prueba esta hipótesis, voy a extraer muestras, ¿no? Dos muestras independientes, una muestra con hipertensión y una muestra sin hipertensión. Voy a sacar entonces esta diferencia de promedios, y a esa diferencia de promedios le voy a calcular un intervalo de confianza 95%. Si ese intervalo de confianza 95% no incluye el valor 0, entonces yo puedo tener cierta certeza de que en la población esta diferencia de promedios no es 0. En cambio, si ese intervalo de confianza sí incluye el valor 0, entonces yo no puedo negar la posibilidad de que el valor poblacional sea efectivamente 0. Vamos a ver esto con los datos de ejemplo. Otra vez, tenemos aquí dos grupos esta vez, ¿no? Tenemos un grupo con hipertensión que aquí aparece que son 124 personas y un grupo sin hipertensión que aquí aparece que son 61 personas. El promedio del grupo con hipertensión es 174. El promedio del grupo sin hipertensión es 166. La desviación estándar del grupo con hipertensión es 36.1 y la desviación estándar del grupo sin hipertensión es 28.3. Veamos que a simple vista podemos ver que el grupo con hipertensión presenta más colesterol, mayores niveles de colesterol que el grupo sin hipertensión, ¿sí? Lo que vamos a tratar de ver es si esta diferencia es suficientemente grande como para poder asegurar o tener cierta certeza de que en la población esta diferencia no va a ser 0. ¿Sí? Entonces aquí observamos las distribuciones, ¿no? Lo que tratamos de ver es que no sea excesivamente asimétrica. Vemos que no son excesivamente asimétricas, aunque sí tienen cierto grado importante de asimetría. Y aquí está lo que nos va a interesar. Cuando restamos 174 menos 166, vamos a tener una diferencia de 7.42, ¿no? Esto por el tema del error de redondeo, ¿no? Pero la diferencia va a ser, en este caso, aproximadamente de 7.42. Asimismo, esta diferencia de promedios tiene un error estándar asociado, ¿no? Recuerden que este error estándar indica la variación que puede haber de estudio a estudio, ¿no? Si es que realizamos varios estudios y calculamos esta misma diferencia de promedios en cada estudio. Con esta información podemos calcular un intervalo de confianza. Vean que el intervalo de confianza va de un valor negativo a uno positivo y que es bastante amplio en realidad el intervalo de confianza, ¿sí? Esto otra vez nos muestra que el intervalo de confianza incluye el valor 0. Como el intervalo de confianza incluye el valor 0, entonces yo no puedo negar la posibilidad de que ese valor en la población, es decir, esta diferencia de promedios en la población, sea 0. Yo no puedo negar esa posibilidad. Por lo tanto, yo no puedo rechazar la hipótesis nula y digo que no puedo negar la posibilidad de que no haya diferencia entre ambos grupos. ¿Sí? Esa es entonces una aplicación práctica de los intervalos de confianza. Lo hemos visto en dos casos. Un caso en el que examinamos el promedio de los puntajes de diferencia y otro caso en el que examinamos la diferencia de los promedios de dos grupos. ¿Sí? Espero que les haya servido para ilustrar lo que teóricamente hemos visto en los videos previos y que lo puedan aplicar ustedes a sus propias investigaciones. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden dejarla con confianza en los comentarios. Gracias por seguirnos. No se olviden de darle like a la página de Facebook, que es Investigación 101.
y estaremos reencontrándonos en otra oportunidad con más material educativo.